venganza de los electroalces pop. La película de Spider-Man 4 ya se acerca. ¡Oh, es sublime! Y parece que se tenía planeada para que ya comenzara a producirse, así que no estamos tan lejos de tenerla. Y el Capitán América destapará toda una red de villanos a los que tendrá que enfrentarse y no vas a poder creer todo lo que se va a tener que enfrentar. Y por eso en este video te traemos cómo Spider-Man 4 se acerca, el Capitán América 4 y sus villanos, y más del futuro del universo cinematográfico de Marvel. Punto número 1. Revelaciones de Brave New World. El Capitán América con su nueva película nos tiene varias revelaciones. Esta película, que será la primera donde veamos a Sam Wilson ya con el nombre y el traje oficial del Capitán América, y por supuesto con el escudo, es una de las que de acuerdo al calendario se supone que ya estaba más cerca de su estreno, y gracias a que estaba en la filmación, esto permitió que varias fuentes e insiders se enteraran de importantes cosas. Es así como el insider Can We Get Some Toast nos habla más de lo que podemos esperar de esta cinta, y es que una de las filtraciones más grandes que hemos tenido de su trama es lo que respecta a los múltiples villanos a los que se va a enfrentar este personaje. En las fotos del set de filmación y por las revelaciones oficiales, ya sabíamos que aquí tendremos el regreso de Thaddeus Thunderbolt Ross, que ahora será interpretado por Harrison Ford, y que todo apunta a que este personaje por fin lo veremos como un antagonista, transformado en un metahumano con poderes, y por fin Thunderbolt Ross va a cumplir su sueño de transformarse en un metahumano, pero sus intenciones sabemos que no son tan nobles y por eso no será un superhéroe. Pero no es el único que nos han revelado que le dará batalla a Sam Wilson, y es que el líder también estará de vuelta, quien parece que será el jefe de la Sociedad de la Serpiente, y este es otro grupo de villanos que son parte de esta película. Aún no sabemos cómo el líder terminará como parte de esta sociedad ni cuáles son sus intenciones, pero él y la Sociedad de la Serpiente son parte de esta trama. Para enfrentar a toda esta serie de villanos, Sam no estará solo, así que además del regreso de Sam Wilson, se ha dicho que estaría acompañado de Isaiah Bradley, otro sujeto de estudios quien recibió el suero del supersoldado, y esto de una manera mucho más cruel al trato que recibió Steve Rogers, a quien conocimos en la serie de Falcon and the Winter Soldier. Estos personajes se van a tener que enfrentar a lo largo de la trama con lo que parece ser la llegada del adamantium al universo cinematográfico de Marvel, este metal superpoderoso que es comúnmente asociado con Wolverine, porque este material son sus garras. Parece que Marvel le está dando una explicación de su existencia porque viene de Tiamut, este celestial que no logró sobrevivir a los Eternals. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Poco a poco Marvel se está permitiendo explorar mucho más de las historias y los elementos de los mutantes. Puede que no hayan llegado, pero que ya tengamos el adamantium nos da la pista de que seguramente poco a poco seguirán introduciendo esta clase de elementos. Además que la existencia de este raro metal y con todo el caos que ha causado la existencia del vibranium en el universo cinematográfico de Marvel, pues estos conflictos entre naciones e invasiones, pues sí, países como Estados Unidos siguen indignados por no poder extraer vibranium. Será una locura como gobierno, y ahora en manos de Thunderbolt Ross, él no va a reaccionar de la mejor manera ante la existencia del adamantium y será una locura lo que veremos que están dispuestos a hacer. Y retomando la llegada del líder, nos hacen saber que este personaje será el benefactor secreto que tanto ha mencionado el MCU. Para los que no lo recuerden, esto del benefactor es un personaje que ha estado entre las sombras, que se ha mencionado de manera muy superficial como un personaje que ha estado moviendo los hilos. Lo mencionan en la película de Ant-Man and the Wasp y se ha especulado que este personaje pueda ser quien ahora es el dueño de la Torre de los Avengers, pero ni el mismo Marvel nos ha confirmado si todas estas cosas sean obra del mismo personaje que los fans conocemos como el benefactor, pero parece que esta revelación dice que al tener tanto dinero será el líder quien sea quien ha estado financiando a la Sociedad de la Serpiente, que ha estado experimentando, y no solo eso, porque el líder tiene aún una cuenta pendiente con She-Hulk, porque no nos creemos que no hubiera consecuencias, sobre todo con el robo de su sangre. Si el líder será esta figura tan poderosa económicamente hablando, y sabemos que tiene en sus manos la sangre de She-Hulk, seguramente es a través de estos experimentos que deben de ser permitidos por el gobierno, que Thunderbolt Ross podría tener su transformación. Puede que sean muchos villanos, pero tiene más sentido que Sam Wilson se vea en medio de una gran conspiración y estos antagonistas a los que se enfrenta de alguna manera estén conectados y hasta trabajando juntos. Aún Sam Wilson no es el conocido superhéroe como para tener tantos enemigos, apenas es su primera película y seguramente aquí es donde destapará una conspiración de algo como la Sociedad de la Serpiente y de sus experimentos ilegales. Insiders como Murphy han revelado que es una película que les ha generado mucho hype, por lo que creemos que tal vez esta revelación de negocios ilegales, corrupción y experimentos ilícitos podrían estar interconectados y por eso es que Sam se tiene que enfrentar a estas amenazas. Aquí viene lo bueno, jóvenes. Punto número 2. Secuela del Arácnido.
Y es que por otro lado, Spider-Man 4 está más cerca de lo que pensábamos. Con las noticias y planes de Spider-Man siempre suelen ser un poco complicados porque sabemos que las negociaciones de estos padres divorciados que comparten la custodia de Peter Parker parecen fluidas cuando el proyecto tiene éxito, pero aún así son complicadas. No es sencillo dividir la custodia del trepamuros, por eso hemos visto cómo estos preparativos y hasta la fecha de estreno se salen de las normativas de los planes de Marvel, porque seguramente Sony tiene mucho que decir en estas fechas. Con este proyecto de la cuarta película de este personaje, el insider A Time to Shine Hello nos cuenta que de acuerdo a sus fuentes, antes de las huelgas parece que se tenía contemplado que la tuviéramos estrenándose para el 2025. Seguramente la huelga de guionistas y actores modificará estos planes, pero no deben de estar tan lejos. Sabíamos tras el final de la primera trilogía que se quería trabajar en una nueva para el personaje. Muchas entrevistas por parte de los productores de estas películas nos hicieron saber que no se quieren detener con todos los proyectos alrededor de Spider-Man. Al final del día es la película más redituable para Sony y de las más populares para Marvel, así que no tendría sentido detenerse. Solo le dieron un par de vacaciones a Tom Holland, quien mencionó que las necesitaba después de muchos proyectos de actuación seguidos, pero parece que ya es momento de que comiencen los preparativos para lo próximo que veremos de Spider-Man. I love you guys. Thank you. Lo que nos confirma también es que Eric Summers y Chris McKenna, que ya antes trabajaron en cintas anteriores como guionistas, tenían un borrador completo del filme antes de la huelga. Una revelación interesante porque con un borrador seguramente hay algunas cosas que Marvel podría estar trabajando en la preproducción. Esto es importante porque muchas de las cosas en Hollywood en realidad están detenidas porque no se puede trabajar sin los guionistas y los actores, pero no está descabellado que si la película se tenía pensada para el 2025, que Marvel y Sony con un borrador del guión aprovechen para poder adelantar otras partes del proceso y que de esta manera tal vez siga en pie el plan de que la veamos en el 2025 pero a finales de ese año. Lo que sabemos hasta ahora de esta película es más bien que seguiremos viendo a Peter Parker en esta nueva faceta. Ya no va a contar con un mentor como lo había hecho hasta ahora, y los cambios tan duros en su vida le harán tener una perspectiva más madura. Este cambio ya es algo que hemos visto en los cómics con el personaje, cuando ha crecido y ha tenido que afrontar lo duro de su profesión como superhéroe. Estará en las ciudades de Nueva York y esta película, al igual que Daredevil, estará conectado con la candidatura del Kingpin como alcalde de la ciudad. Incluso se especula que a lo largo de esta película, o tal vez desde antes, Daredevil y Spider-Man podrían conocerse, o mejor dicho, reencontrarse, porque ambos personajes ya se conocen, solo que no saben la identidad el uno del otro aún. Algún día el hombre araña sabrá que su abogado invidente, Matt Murdock, es realmente el famoso superhéroe Drago Dragón. Siempre lo hemos mencionado, pero es fácil imaginar cómo Daredevil podría reconocer a Spider-Man sin problema alguno. Es algo que ya se ha hecho en los cómics porque con sus superpoderes y con su super oído ha conocido los latidos de su corazón y Matt Murdock podría ser la figura que lo ayude un poco más en este difícil camino. Punto número 3. Ghost Rider se acerca. Así es, este personaje por fin parece que regresará. A estas alturas ya se ha hablado mucho dentro de los planes de Marvel esta parte para el final de la saga del multiverso y que tengamos un evento mucho más grande del que fue la batalla de Avengers Endgame con tantos superhéroes, y esto será esta batalla pero en esteroides, mucho más gigante y llena de más superhéroes. Se ha dicho que Kevin Feige está en un plan por tratar de negociar con muchas de las estrellas que interpretaron a estos superhéroes, pero en películas de otro estudio. Y por eso hace mucho sentido que ahora el insider Can't We Get Some Toast nos diga que Nicolas Cage estará de regreso en este caos multiversal que se viene. Pero no es lo único que se ha revelado del personaje, porque justo Ghost Rider es el personaje que interpretó y está más cerca de lo que pensamos de la MCU. Es algo que tal vez muchos no esperaban, que dentro de los planes de Marvel también estuviera una nueva versión de Ghost Rider. ¿Será acaso que aparecerá en la cinta de Blade? ¿O dónde podría ser el debut del personaje? En la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. trataron de introducirlo, pero sabemos que lo que sucedió en esta serie ya no se ve como canon. Algunos insiders en el pasado han implicado que podría ser en Deadpool 3, pero con los planes de ver a Nicolas Cage en el caos multiversal es difícil saberlo. Es interesante imaginar que los planes son ahora que Ghost Rider tendrá su propio show, o que al menos esto está en planes desde antes de la huelga, así que tendremos que ver qué quiere hacer Marvel al final con este personaje. También suena que podría ser uno de los miembros del equipo de Blade, como Moon Knight y Werewolf by Night, este equipo sobrenatural que son llamados los Midnight Suns, del que la versión de los cómics Ghost Rider ha sido parte de este equipo, y que sabemos que podría estar en camino gracias a Oscar Isaac. Pues la verdad es que para mí, más que los Vengadores, es Midnight Suns. Pero bueno, de igual manera, si te interesa conocer en nuestras clásicas preguntas del día cómo nos contarán el origen de los mutantes en el MCU, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos.
Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los Electroalces Pop. So say we all.